¿Alguna vez has estado tan desesperado por alguien que harías cualquier cosa? Yo sí, compré un súcubo de compañía, para ser exactos. Quería que me amara, que me tocara, que me hiciera sentir viva, pero él siempre decía que no, siempre. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría, busqué ayuda. Llamé al servicio al cliente, y la respuesta que recibí no fue la que esperaba. Lo sentimos mucho, dijo la chica al otro lado, con voz temblorosa. Le enviamos el modelo equivocado. Ese no es un súcubo de compañía, es un súcubo doméstico. Me quedé congelada. Un súcubo doméstico. Limpia, cocina, lava la ropa, pero no hace eso. Y lo peor, me dijeron que si seguía insistiendo, él podría perder el control, que, en algún momento, los súcubos explotan, y que podría lastimarme. Así que esa misma noche le quité la almohada, le quité la cobija y lo saqué de mi habitación. Ya no necesito que duermas conmigo, le dije. Él solo me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Algo oscuro. Algo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Sí, sí. Mi mirada se desviaba, la vergüenza me subía por el cuello, y tartamudeé para disimular, es que no he descansado bien. Quiero dormir sola. Mauricio me miró un momento, sus cejas perfectas se fruncieron ligeramente, pero al final no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue a la habitación de invitados. Verlo tan dispuesto me alivió, pero también sentí un pequeño nudo en el pecho. La verdad es que siempre había notado su rechazo. No le gustaba el contacto físico conmigo, y una y otra vez rechazaba mis insinuaciones. Que durmiera conmigo había sido a base de insistir, rogar y amenazar. Tuve que usar mi autoridad de dueña, advertirle que si no compartía habitación conmigo buscaría otro súcubo, para que se mudara de mala gana. Aún así, Mauricio siempre mantenía la distancia al dormir, siempre se ponía de espaldas a mí, encogido. Siempre pensé que me había tocado un súcubo tímido, de los que necesitan tiempo para abrirse, que había que conquistarlos poco a poco. ¿Quién iba a saber que era un súcubo doméstico, intocable, y que realmente no sentía nada por mí? Cada vez que recordaba cómo me había comportado estos meses, como una desesperada, me daba vergüenza. El mensaje del servicio al cliente llegó en ese momento. Lo sentimos mucho, fue un error de nuestra parte. Por favor, no nos ponga una mala calificación o podemos proceder con el reembolso completo. No hace falta, respondí, sintiendo una pérdida vacía. Aunque no pueda ser mi compañero, es excelente en todo lo demás. Porque Mauricio era increíble en las tareas del hogar. Sabía hacer panecillos esponjosos, lavaba la ropa dejándola con olor a fresco, y sabía cómo lavarme el cabello para que no se me abrieran las puntas. Ya no podía vivir sin él. Entendido. Entonces le enviaremos un súcubo de compañía de reemplazo. Admito que la oferta me tentó. Después de todo, desde el principio yo quería un súcubo de compañía. Si Mauricio no podía, ¿qué había de malo en buscar a otro? Respondí rápidamente con un ok, y la amargura que sentía comenzó a desvanecerse. Al despertar al día siguiente, instintivamente me lancé a un costado de la cama, pero estaba vacío. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo, y sentí un vacío. Tal vez era porque me había acostumbrado a tener a Mauricio a mi lado. Separarme así, de golpe, era extraño. Me levanté resignada, me vestí y fui a lavarme los dientes. Mauricio ya estaba preparando el desayuno. Era alto, con una silueta esbelta, el delantal rosa que le había comprado atado a la cintura. Su mandíbula era perfecta, su nariz recta. Era tan guapo que dolía. Escupí la espuma del cepillo y maldije mentalmente al vendedor 1000 veces. Qué desperdicio hacer tan guapo a un súcubo que solo sabe limpiar. Terminé de lavarme y me senté obedientemente a la mesa a esperar el desayuno. Pero Mauricio, en lugar de dejar la bandeja, me levantó de la silla y me sentó en su regazo. ¿Qué haces? Con las manos empujando su pecho, traté de mantener la distancia. Pero él tomó mis muñecas y me obligó a mirarlo. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni alegría ni enfado. ¿No querías que te diera de comer? Antes, frustrada por su frialdad, le daba todo tipo de órdenes para fortalecer nuestro vínculo. Además de cocinar, tenía que darme de comer. Y no valía de cualquier manera, tenía que ser sentada en su regazo, lentamente. Al principio, Mauricio se resistía claramente. Pero la resistencia no servía de nada, porque yo era la dueña. Y además, si él no me daba de comer, yo no comía. Y si yo no comía, él no podía hacer nada. Poco a poco se fue acostumbrando, y ahora ya lo hacía sin que se lo pidiera. Pero ahora, ¿cómo iba a atreverme? Forcejeando, me bajé de su regazo y volví a mi silla, con el corazón aún latiendo fuerte. No hace falta, ya comeré sola. Mauricio me observó unos segundos, luego desvió la mirada. Bien,
es hora de que aprendas a ser independiente. Ay, siempre había tenido esa opinión, solo que antes yo era demasiado tonta para darme cuenta. Después de comer, Mauricio recogió los platos como un torbellino, y con la misma naturalidad tomó el casco y las llaves de la moto eléctrica para llevarme al trabajo. Me dio un poco de vergüenza, porque también era una de las cosas que le había impuesto. Cuando me llevaba en la moto, yo aprovechaba para tocar sus abdominales sin parar. Un trayecto de 10 minutos siempre se convertía en 20. Antes esperaba con ansias ese momento todos los días, pero ahora, mejor no lo torturaba más. Tomé el casco y dije en voz baja, ya no hace falta que me lleves, puedo ir sola. Esta vez, Mauricio se quedó paralizado, su cuerpo se tensó, pero antes de que pudiera decir nada, bajé la cabeza y salí corriendo de la casa. Ya no insistiría en estar cerca de él, ya no lo obligaría a hacer esas cosas. Seguro que se sentiría aliviado, ¿verdad? Llevaba media hora en la oficina cuando recibí la notificación de envío. El servicio al cliente me escribió, su súcubo de compañía ha sido enviado. Por favor, esté atenta a la entrega. Además, aquí están sus datos personales para que pueda preparar sus pertenencias. Abrí el archivo adjunto. Decía, nombre, Ricardo, altura, 165 centímetros, peso, 70 kilogramos, dueña, Valeria. MMM. Era más pequeño que Mauricio en casi todos los sentidos. Seguro que la ropa de Mauricio no le quedaría. Tendría que comprarle ropa nueva. Anoté, comprar ropa, en mi lista de pendientes. Después del trabajo, quedé con unas compañeras para ir de compras. Compramos varias prendas masculinas. Estábamos tan entretenidas que no miré el teléfono hasta que llegué a la puerta de mi casa. Vi las llamadas perdidas, todas de Mauricio. ¿Qué querría Mauricio? Al segundo siguiente, la puerta se abrió. Su mirada inspeccionó mi cuerpo. Valeria, ¿dónde estabas? ¿Por qué no contestaste? Fui de compras. Lo miré con extrañeza. ¿Un súcubo doméstico preguntando por el paradero de su dueña? Eso nunca había pasado antes. La cara de Mauricio seguía seria. Hasta que entré con las bolsas, las tiré en el sofá y se asomó una camisa de cuadros. Entonces, su comisura se levantó imperceptiblemente. Me ayudó a cambiar los zapatos, tomó las bolsas y las llevó a su habitación. Un momento después, salió con la camisa puesta, pero era demasiado pequeña. No cubría su pecho firme y musculoso. Se veía un poco sugerente. Me queda un poco justa, pero puedo usarla abierta. Dios, qué malentendido. Antes le compraba ropa a Mauricio, pero cada vez más transparente y provocativa. Él siempre se negaba a usarla, y al final solo se ponía dos conjuntos normales para alternar. Carraspé y busqué una excusa. Si no te queda bien, no la uses. Te compraré otra. No hace falta. Su voz parecía haber subido un par de grados. Esta me gusta. No es para ti, añadí en voz baja. Los ojos de Mauricio se oscurecieron, fijos en mí. El aire a nuestro alrededor se volvió denso. Entonces, ¿para quién es? Su pregunta me puso nerviosa. Me sentí como si estuviera engañando a mi marido con otro, pero también sentí un poco de resentimiento. Solo quería un poco de diversión. ¿Qué había hecho mal? Soporté el mal humor de Mauricio durante meses, y casi termino en problemas. Mauricio malo, si no iba a hacer nada, no me prometiera otro día, una y otra vez. No me extraña que estuviera desesperada. Eso no es asunto tuyo. Le hablé con severidad, haz lo que te corresponde y no preguntes más. Mauricio se quedó helado. No esperaba esa respuesta. Bien, entendido. Se quitó la camisa al instante, la dobló con cuidado y la puso en mis manos. Suspiré aliviada, pero no estaba contenta. Antes siempre era yo la que buscaba a Mauricio, la que lo consentía. Ahora que lo había tratado con dureza, seguro que empezaría a ignorarme. Se convertiría en un robot de las tareas del hogar sin sentimientos. Y eso estaba bien. Después de todo, entre nosotros nunca podría haber nada más. Pero esa noche, Mauricio volvió a llamar a mi puerta. Llevaba una cobija en los brazos, y en la cabeza, una diadema con orejas de lobo. Y más abajo, con la punta de los dedos, levantó lentamente el borde de su camisa. Una cadenita fría se hundía en su abdomen. En el extremo, un pequeño casquebel tintineó. Casi me arranca el alma. Esa era la cadena que le había comprado. Nunca se la había puesto. Parpadeé sin control. Mauricio tragó saliva, su nuez subió y bajó, desvió la mirada con incomodidad. Esta sí es para mí, ¿verdad? Ese sí. Casi pierdo el control, pero entonces recordé lo que me dijo el servicio al cliente. Los súcubos domésticos no entienden el significado de esas cosas. Y al instante se me pasó. Mauricio se veía delicioso, pero no tenía ni idea de lo que significaba aparecer así en mi puerta a medianoche. Agité la mano sin fuerzas. Vuelve a tu cuarto.
Lo que quise decir ayer es que ya no necesito que vengas. Las orejas del lobo se cayeron hacia atrás, pero su expresión no cambió en absoluto. Con un tono casi de despecho, dijo, bien, mejor así. Pero cuando dio 2 pasos para irse, lo llamé. Mauricio se giró. El rabillo de su ojo se levantó, y su perfil frío pareció derretirse un poco. Mañana al mediodía haz 2 platos extra. Mauricio me miró con una expresión indescifrable, su tono grave. ¿Viene algún amigo? Sí, respondí sin pensar. Jeje. En realidad, nadie sabía que al día siguiente vendría Ricardo. Pero Mauricio, ese súcubo que hasta una camisa me quería robar, me daba miedo que se peleara con Ricardo. Así que consulté con el servicio al cliente. Si tengo 2 súcubos en casa, ¿no se pelearán? Generalmente no, porque tienen funciones diferentes. Para asegurarme, seguí preguntando, ¿y en qué caso sí? Si uno de ellos es un súcubo de alto nivel, tendrá un fuerte sentido del territorio. También puede sentir celos, envidia, e incluso enamorarse de su dueña. Con eso me tranquilicé. Mauricio no se veía nada enamorado de mí. Además, le recomendamos que preste mucha atención al súcubo nuevo, para ayudarlo a adaptarse al entorno. Con su guía, seguro que los 2 se llevarán muy bien. Tomé nota mentalmente y esperé con emoción la llegada de Ricardo. Al día siguiente era fin de semana, así que no trabajé. Le pedí a Mauricio que preparara el menú con antelación. Después del desayuno, Mauricio me llevó a comprar los ingredientes. La misma moto eléctrica. Él manejaba, yo atrás. Pero esta vez me alejé lo más posible de él, sin tocar sus abdominales. Seguro que así lo incomodaba menos. Agárrate fuerte, el camino está accidentado. Su voz era clara y baja. No le hice caso. Conocía esa ruta de memoria, siempre había sido lisa. Pero de repente, la moto pasó por un bache enorme. Mi pecho se estrelló contra su espalda. Mi nariz se aplastó contra su columna. Casi lloro del dolor. Esta vez me quedé quieta, pero sin pegarme a él. Solo sujetaba su camisa, con un pequeño espacio entre nosotros. Cuidadosa, sin cruzar la línea. Después de eso, Mauricio no dijo ni una palabra, pero sentía que estaba de mal humor. Y además, manejaba más rápido de lo normal, como si quisiera desahogar su ira. Tanto le molestaba que lo rozara sin querer. Cuando terminamos de comprar, ya eran casi las 10. Había ofertas, y mucha gente. Mauricio llevaba todas las bolsas en una mano. Con la otra me rodeaba, protegiéndome de los niños que corrían. Era muy atento, pero a mí ya no me gustaba ir al supermercado con él, porque la cajera siempre nos decía, qué pareja tan bonita, qué bien se llevan. Antes me encantaba escuchar eso, y más porque Mauricio no lo negaba, pero ahora que sabía que no sentía nada por mí, solo me daba vergüenza. Y pensando en él, seguro que para Mauricio era como acoso laboral. Así que cuando la cajera nos saludó, solté sin pensar, no es mi novio. Ella y Mauricio se quedaron confundidos. No esperaban mi reacción. Después de un momento, Mauricio dijo entre dientes, sí, no lo soy. Asentí con entusiasmo. Seguro que Mauricio llevaba tiempo queriendo aclararlo. No le gustaba, y yo había estado engañándome a mí misma todo este tiempo. ¡Qué falta de visión! Cuando volvimos a casa, Mauricio caminaba muy rápido. Con sus piernas largas, en segundos se alejó de mí. No insistí en que me llevara en brazos ni le pedí que me esperara. Llegamos a casa, la puerta estaba entreabierta. Mauricio frunció el ceño, seguro de haber cerrado con llave. Sin decir nada, se puso delante de mí y empujó la puerta, y sus pupilas se contrajeron, porque en la casa había un hombre extraño. Llevaba la camisa de cuadros que yo había comprado, y al sonreírme, mostró 2 pequeños colmillos. Dueña, gracias, la ropa, me gusta. Capítulo 6. La cara de Mauricio se oscureció aún más. ¿Ese es tu amigo? ¿Vas a tener otro súcubo? Ricardo inclinó la cabeza y sonrió también a Mauricio. No soy su amigo. Soy su esposo. Puede hacerlo conmigo. Mis mejillas se encendieron al instante. Era un súcubo de compañía, no había término medio con él. La mirada de Mauricio recorrió a Ricardo y a mí, fría y pesada, y yo no me atrevía a levantar la cabeza. Finalmente, me miró profundamente, y sin decir una palabra, entró en la cocina. ¿Qué pasaba? Aunque no hablaba, sentía que estaba furioso. De repente, la presencia de Ricardo ya no me emocionaba tanto. Saqué el teléfono y le escribí al servicio al cliente, Mauricio es un súcubo de alto nivel, siento que odia a Ricardo. El otro lado mostraba, escribiendo, después de 2 minutos, llegó la respuesta, lo sentimos, nuestra base de datos tiene problemas, no podemos verificar el nivel del súcubo. Sin embargo, los registros indican que Mauricio no era de alto nivel al principio. Ya me había hecho una idea.
Probablemente esa era su personalidad. Justo cuando dudaba si ir a consolarlo un poco, Mauricio empezó a sacar los platos. Ricardo se acercó con ojos brillantes. Hermano, eres muy bueno. Cada uno, su tarea, y la dueña, bien atendida. Mauricio lo esquivó sin expresión, me puso los cubiertos y me sirvió jugo de manzana. Luego se fue a su habitación y no salió hasta que Ricardo y yo terminamos de comer. Me sentía intranquila. ¿Estaría en huelga de hambre? ¿Tendría miedo de que lo abandonara? Entré en su habitación y elegí las palabras con cuidado. Hoy te has esforzado mucho. ¿Hay algo que quieras? Puedo cumplirte un deseo. Mauricio seguía frunciendo el ceño, pero su mirada se suavizó y murmuró un sí en voz baja. ¿Y si te digo que quieres que despida a Ricardo? Eso no es posible. Al oírme, el ambiente a su alrededor se volvió más pesado. Bajó la mirada, sus pestañas ocultaban sus emociones. ¿Él puede cuidarte bien? ¿Sabe que no te gusta la cebolla, que la sopa debe estar tibia, que tienes las manos y los pies fríos? ¿Sabe cuando estás feliz y cuando estás triste? Un súcubo de bajo nivel que ni siquiera habla bien. Todo lo que él hace, yo también puedo hacerlo. Y todo lo que yo hago por ti, él no puede hacerlo. Su última frase hizo que mis pensamientos se desviaran. Negué con la cabeza, no, no puedes. Mauricio, que no puedo, dímelo. No podía decirlo en voz alta. Ignoré su mirada y salí corriendo. Por la noche, Ricardo se bañó y se acercó a mí. Dueña, quiero servirte. Me rasqué la cabeza, un poco tímida. No hace falta que me llames dueña. Llámame Valeria, como a Mauricio. Ricardo inclinó la cabeza, pensando un momento. ¿Puedo? No, dueña, se llama dueña. Tener nombre, no es dueña. Lo miré boquiabierta. Este Ricardo parecía una inteligencia artificial defectuosa. Entonces pregunté, ¿y cuál es tu deseo? Deseo. Ricardo reflexionó un momento. Deseo que te encante mi estilo. Apenas terminó de hablar, crack. El pomo de la puerta cayó al suelo. Ricardo y yo miramos hacia la entrada. Mauricio estaba allí, con el rostro pálido y la otra mitad del pomo en la mano. Se agachó y recogió los pedazos. La calidad es mala, mañana te pongo uno nuevo. Luego, sin pedir permiso, tomó la almohada y empujó a Ricardo fuera de la cama. Valeria, mi deseo es dormir aquí esta noche. Antes de que pudiera hablar, Ricardo protestó, hermano, vete. Yo soy el esposo. Tú, solo, el sirviente. Cállate. Mauricio le arrojó la almohada. Ricardo dudó, evaluó la fuerza de Mauricio y tuvo que ceder. Tú, en el suelo. Yo, en la cama. Ni soñando. Me froté la frente, irritada, y recordé el consejo del servicio al cliente. Al principio, hay que ayudar al súcubo nuevo a adaptarse. Así que le extendí la mano a Ricardo. Duerme a mi lado. Ricardo me sonrió, mostrando sus dos colmillos, y se acostó obedientemente. Mauricio tardó un rato en responder, su voz ronca y áspera. Tú decides. No me sentí tan contenta como esperaba. Tenía una sensación extraña en el pecho. Di vueltas y vueltas hasta que me dormí. Cuando desperté, vi el rostro de Mauricio muy cerca. Estaba en sus brazos, y mi mano descansaba sobre sus abdominales. Di un respingo y me separé de él. Mauricio se despertó y me miró con sus ojos oscuros. Buenos días. Tú, tartamudeé. ¿Quién te dejó subir? Mauricio esbozó una sonrisa. Bajaste tú sola. Miré a mi alrededor y vi que tenía razón. Me invadió la vergüenza. La costumbre, supongo. Siempre había estado tan obsesionada con él. Seguro que ahora me odiaba aún más. Y, como esperaba, Mauricio se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. Fui a lavarme como un autómata, y desperté a Ricardo. Él estaba lleno de energía, y me preparó el cepillo de dientes y la toalla. Incluso revisó el cesto de la ropa sucia buscando mi ropa interior para lavarla. Me sonrojé y lo detuve. Crack. El cuenco que Mauricio estaba sirviendo se rompió. Su mano estaba enrojecida por la quemadura. Dejé a un lado el teléfono y llevé a Mauricio al grifo para enfriar la herida. ¿Te duele? Mauricio no dijo nada, ni siquiera frunció el ceño. Esperaba que dijera, no importa, como siempre, pero me miró y dijo, Valeria, sí, duele mucho. Entonces debía ser grave. Busqué la pomada para quemaduras y se la puse. Ricardo se acercó con el teléfono. Dueña, dice, deja mensaje, jiji. Bien, ve a desayunar, le dije sin mirarlo. Pero noté que el ambiente de Mauricio se había vuelto más pesado. Para no lastimarlo más, fui aún más cuidadosa. Cuando terminé, leí los mensajes del servicio al cliente. Me habían estado escribiendo desde anoche. Dueña, la información de Mauricio ha sido corregida, revísela. Abrí el nuevo archivo. Mauricio, tipo desconocido, gustos desconocidos, lealtad máxima,
Nivel, súcubo de alto nivel. Mauricio es de alto nivel, según los registros, desde hace 3 meses, desde que llegó, antes de procesarlo, llegaron más mensajes. Como los súcubos de alto nivel tienen fuerte conciencia y territorialidad, le recomendamos elegir solo uno. Si no, podrían pelearse, no habría pelea. Mauricio aplastaría a Ricardo. Por la seguridad de Ricardo, debía devolverlo. Necesita tiempo para pensarlo, tiene 24 horas. No hace falta escribir rápido. Me quedo con Mauricio. Bien, parece que tienen buena relación. ¿Qué va? Suspiré. 3 meses y ni siquiera se ha enamorado de mí. No hay nada que decir. Acordamos que el lunes vendrían a recoger a Ricardo. Se quedaría una noche más y se iría al día siguiente. Me sentí mal. Le alboroté el pelo y le pregunté, ¿quieres salir a pasear hoy? Sí. Ricardo asintió, emocionado. Se puso la chaqueta y me esperó como un alumno aplicado. Mauricio se apoyó en el marco de la puerta, con la mirada fija en mí. Yo también voy. Otro día, respondí sin pensar. Tienes la mano quemada, descansa. Para mí, Mauricio y yo teníamos un futuro, así que ni siquiera lo miré al salir con Ricardo. Pero al cerrar la puerta, creí oírle preguntar, ¿habrá otro día? Pasé todo el día con Ricardo, hasta que oscureció. Cuando llegué a casa, Mauricio parecía dormido. Todo estaba en silencio, ni una luz encendida. En silencio, ayudé a Ricardo a hacer la maleta. Esta noche duermes solo. Mañana no te muevas, vendrán a buscarte. Ricardo asintió, mostró sus colmillos y se despidió. Adiós, dueña. Me dio un poco de pena. Me fui a mi habitación y me dormí enseguida, pero en mitad de la noche, sentí un aliento caliente en mi cuello. Refunfuñé y me di la vuelta, y caí en un abrazo caliente. Me desperté de golpe. Iba a gritar socorro, pero un beso me lo impidió. Fue un beso largo, húmedo, intenso, que me dejó mareada. Cuando me soltó, solo pude recuperar el aliento. ¿Eres Ricardo? Pregunté con cautela. Él no respondió, pero sentí sus pestañas temblar. Por favor, no, soy yo, me interrumpió. Dueña, soy Ricardo. Instintivamente, sentí que no era su voz, pero pronto empezó de nuevo. Me sentí como un barco en el océano, meciéndome sin fin. Fue una noche intensa. A la mañana siguiente, todo me dolía. Cuando Mauricio entró con el desayuno, debía haber dormido demasiado. Ricardo, al hablar, mi voz sonó ronca. No, lo sé. Mauricio dijo cada palabra con cuidado. Carraspeé, comamos. Lo invité a sentarse, pero cuando se sentó, vi varias marcas rojas en su cuello. Crack. Tiré los palillos y le pregunté con rabia, ¿qué es eso en tu cuello? ¿Dónde estuviste anoche? ¿No estabas en casa? Dije que no apareció en toda la noche, que se escapó a una cita. Aprovechando que no estaba, claro, si podía hacerlo, ¿por qué no conmigo? Una rabia sin sentido me invadió. Hasta yo misma me sorprendí. Mauricio seguía en silencio, sin dar una explicación. Y eso me enfureció aún más. Levantó la cabeza y me miró en silencio, sin decir nada. Luego desvió la mirada, y sus orejas se pusieron rojas. Lo entendí todo. Se había enamorado, pero no de mí. Me quedé callada y bebí la sopa. Como debían recoger a Ricardo, pedí permiso en el trabajo para esperarlo. Pero pasó el tiempo y Ricardo no salía. Incluso la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Golpeé. Ricardo, ¿estás despierto? Abre. No hubo respuesta. Mauricio me agarró la muñeca. No golpees más. No va a abrir. Me quedé helada. ¿Qué le hiciste? Pensé en lo que dijo el servicio al cliente sobre la pelea. Una mala sensación me invadió. Mauricio parecía sombrío. ¿Te importa tanto? ¿Y si nunca vuelves a verlo? ¿Estás loco? Intenté soltarme. ¿Qué te ha hecho? Y así nos quedamos, enfrentados. El timbre rompió el silencio. Era el que venía a recoger a Ricardo. Cuando fui a abrir, Mauricio me agarró fuerte y me rodeó con sus brazos. Valeria, no abras. No quiero irme de tu lado. Me quedé confundida. Entonces, sin previo aviso, se arrodilló. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Qué haces? Intenté levantarlo. Mauricio no se movió. Yo sé que él te gusta más, pero si no puedo quedarme, nadie más podrá. Me odies o no, hoy no me iré. Parpadeé, confundida. ¿Quién dijo que te iba a mandar a ti? Mauricio se quedó en blanco. Aproveché para abrir la puerta. Hola, soy el que viene a recoger al súcubo Ricardo. Yo, señalé la habitación. No puedo abrir la puerta. ¿Cómo hacemos? Bueno, antes de que el trabajador pudiera responder, Mauricio se acercó y, con un movimiento, arrancó el pomo de la puerta. Ricardo salió con ojeras, frotándose los ojos. Lo miré a Mauricio. Él me devolvió la mirada y apretó los labios. Después de que Ricardo se fue,
Los dos preguntamos al mismo tiempo, ¿qué quisiste decir antes? ¿Qué quisiste decir antes? ¿No me odias? ¿Me amas? Yo reaccioné primero, entonces, anoche, fuiste tú, ya lo sabes. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Y tú, por qué me llamaste Ricardo? Casi me río de la situación, le di un puñetazo en el estómago. Si te llamo Ricardo, ¿respondes? ¿Y si te llamo perro o gato, también respondes? Página 42 of 47. Full text. 5 pages left in chapter. Mauricio no se movió, recibió el golpe sin inmutarse, y una sonrisa ligera apareció en sus ojos. Luego tomó mi mano con su mano caliente y la acercó a sus labios. Tranquila, te demostraré que soy más fuerte que un perro o un gato. Esa tarde tampoco fui a trabajar, porque lo disfruté mucho. Después del placer, Mauricio cambiaba las sábanas. Yo estaba tumbada perezosamente y saqué el teléfono para escribirle al servicio al cliente. ¿Un súcubo doméstico puede convertirse en uno de compañía? Es posible, pero en teoría es muy difícil. ¿Difícil en qué sentido? Necesita amarte con todo su corazón, ofrecerlo todo, incluso su vida. En nuestra base de datos, solo hay un caso, Mauricio. Les deseamos una vida feliz. De buen humor, dejé el teléfono y le extendí los brazos a Mauricio, cárgame. Mauricio se inclinó, me besó la cabeza, me levantó con una mano y con la otra siguió tendiendo la sábana. No así, quiero en brazos de princesa. Bien, su voz grave sonó sobre mi cabeza, y me cambió a un brazo, con los dos brazos. Bien, ya no quiero, quiero que me lleves a la espalda. Bien, ¿y si me subo a tu cabeza? Bien, ¿crees que soy una dueña insoportable? Jamás. Y para que no dijera más tonterías, me besó suavemente. Ricardo vino a visitarme tiempo después. Ya no era tan torpe, era un súcubo completamente nuevo. Valeria, ¿cuánto tiempo? Mauricio se puso alerta, lo bloqueó en la puerta y dijo con recelo, habla desde ahí, mi esposa te oye. No pude evitar reírme y le pellizqué el brazo. No seas maleducado con las visitas. Mauricio, ofendido y resignado, dejó pasar a Ricardo. Ricardo había venido a hacer una encuesta de satisfacción en nombre de la empresa. Valeria, ¿está satisfecha con Mauricio este año? Mauricio se sentó derecho, esperando mi respuesta. Satisfecha. ¿Alguna vez has pensado en devolverlo? Mauricio me miró con angustia. Sonreí, no. ¿Hay algo que te gustaría mejorar? Después de 2 respuestas positivas, Mauricio se relajó y cruzó los brazos, sonriendo a Ricardo con desdén, como diciendo, ¿ves? Mi esposa está muy contenta conmigo, pues es largo de contar. Apoyé la barbilla en la mano y dije, Mauricio era muy frío al principio, no le gustaba estar cerca de mí, y yo creía que me odiaba. No es cierto. Mauricio se levantó de golpe. Ricardo me miró y sonrió, parece que tienen mucho que hablar. No los molesto. Cuando se fue, Mauricio me abrazó con cariño. No te he odiado nunca. Desde el principio me gustaste. Entonces, ¿por qué? Se lo copié a los humanos. Me mostró su carpeta de guardados. Estaba llena de títulos como, lo que no se tiene siempre se desea. Un buen hombre no da su primera vez a la ligera. Las claves de la indiferencia fingida. Como ser un buen esposo, empieza por la castidad. No pude evitar reírme y le dije entre dientes, tonto, fin.